¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Está Acá Brown. K porque la vida es cabrona y Brown porque es presentado por Ian el Prieto. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Para el tema de hoy vamos a hablar sobre uno de los mayores desastres en toda la historia de la humanidad. Pero antes, quiero ponerles un poquito de contexto. Creo que todos hemos escuchado esa frase de eres bien tóxica o eres bien tóxico. O la que es mi favorita, eres tan tóxica que me sacas brazos extras, culera. Pues bueno, eso último hace referencia hacia la radiación. ¿Y qué hace la radiación? Pues no te convierte en un mutante como los X-Men o te da poderes como la araña radioactiva de Spider-Man. Lo que hace es que la radiación te mata. Por eso es tan grave que existan pues accidentes tan culeros como el de Chernobyl, el cual estuvo a punto de acabar con la humanidad si no se controlaba a tiempo. Así que si tú quieres saber más sobre el mayor accidente nuclear en la historia de la humanidad y que casi no se acaba, pues quédate, porque vamos a hablar muchísimo sobre eso. Pues el accidente de Chernobyl ocurrió en Ucrania, en la antigua Unión Soviética. Era un reactor nuclear o una central nuclear de modelo RBMK. Estos eran un tipo de central nuclear la cual se utilizaba mucho en esa parte del mundo. Ya saben, por todo este asunto de la Guerra Fría, todas las innovaciones que se tenían que tener. Ya saben, Estados Unidos hacía una cosa, Rusia tenía que hacerlo, Rusia hacía una cosa, Estados Unidos también tenía que hacerlo. Entonces, las centrales nucleares fueron el pan de cada día durante esa época también. El chiste es que hubo muchísimas coincidencias, por decirlo así, o muchos eventos desafortunados que llevaron a que explotara prácticamente toda la central nuclear, específicamente el reactor 4. El 26 de abril del año de 1986 ocurrió esto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues hay diversas versiones que dan más o menos detalles. Pero lo que se tiene entendido es que era un ejercicio, por decirlo así, para ver... Era mantenimiento, iban a hacer mantenimiento. Pero en sí, durante el mantenimiento se hizo como un experimento para ver si la central nuclear o el reactor podría estabilizarse en cuanto a temperatura si no había la electricidad suficiente. Ya saben, utilizaban agua. Sin embargo, algo salió mal y el reactor aumentó de potencia, aumentó el calor que había en el reactor y esto hizo que explotara. La primera explosión fue la que hizo que el techo de la instalación volara y el techo pesaba alrededor de 1200 toneladas. Imagínense qué tan poderosa tuvo que ser la explosión para que hiciera volar un cuerpo tan pesado. La siguiente explosión fue debido a que entró muchísimo aire y entonces toda la mezcla de químicos y todo ese pedo hizo que hubiera una segunda explosión a los 5 segundos de que ocurrió la primera explosión. Esto causó que se creara una nube radioactiva la cual se propagó por gran parte de Europa y llegara incluso hasta Asia. De hecho, este accidente está en la escala 7D, déjenme leérselos. La escala internacional de accidentes nucleares está en la escala número 7 y está junto con el accidente que ocurrió en 2011 en Japón. Estos dos son los accidentes nucleares más grandes de la historia de la humanidad y estuvieron a punto de poder acabar con la misma, como ya se los dije. Hubieron muchísimas causas por las cuales ocurrió esto. De principio vamos a hablar sobre la central nuclear. En sí, la central nuclear de Chernobyl no tenía tanta regulación o no tenía tanta seguridad. ¿Por qué era esto? Bueno, déjenme decirles que no había un órgano independiente al funcionamiento de una central nuclear en ese momento en Chernobyl o en la Unión Soviética en general. En realidad, en Occidente estábamos un poquito más avanzados a la hora de llevar a cabo este tipo de ejercicio nuclear. ¿Por qué? Porque había todo tipo de regulaciones, de seguridad, había órganos los cuales te decían, esto sí lo puedes hacer, esto no, te hace falta esto te sobra, a lo mejor, no sé. Pero en la Unión Soviética no lo sabía, por lo que
sucedió esto. No tenían tantas regulaciones, no había alguien que les estuviera diciendo que estaban haciendo mal o que estaban haciendo bien, sino que ellos querían estar a la vanguardia. Esto provocó que no solo la instalación pues no fuera la mejor y no fuera la más óptima ni la más segura, sino también provocó que los que trabajaban en la central nuclear, algunos estuvieran muy bien preparados y otros no estuvieran tan bien preparados, debido a que pasaron muchísimas horas antes de que ocurriera el accidente. En realidad pues pasaron alrededor de 9 horas, y en esas 9 horas hubo un cambio de turno, en donde las personas que estaban al inicio del experimento y sobre quienes estaban controlando este accidente estuvieran mejor calificados que los que vinieron después, según lo que se dice y según los testigos que lograron sobrevivir a las explosiones, ya que las víctimas más próximas, o las víctimas más instantáneas, por decirlo así, fueron alrededor de 28 personas muertas y alrededor de 100 heridos en la central debido a las explosiones. De hecho, hubo algo bastante curioso después de las explosiones, después de que ocurriera ya todo el accidente, es que los bomberos se movilizaron bastante rápido pues para controlar los incendios, el fuego, y pues ahí estuvieron pues echando putazos pues para que la central nuclear, todos los demás reactores, todas las demás centrales pues no les pasara lo mismo. Sin embargo, pues también hubo helicópteros los cuales llegaron con diferentes reactivos pues para controlar todo lo que estaba pasando, debido a que pues el núcleo, la central nuclear, seguía produciendo energía, por lo que tenían que hacer que la energía bajara y pues que ya no la produjera, pues para que no hubiera más peligro y la radiación pues no se siguiera expandiendo o no se siguiera produciendo. Sin embargo, lo curioso aquí y lo pues perturbador, diría Dross, fue que había una ciudad muy cercana llamada Pripyat. Esta ciudad se había construido en los años 70 pues para las personas que iban a trabajar en la central nuclear. Eran alrededor de como de 70,000 personas más o menos las que vivían ahí. Y no se les avisó de que había ocurrido un accidente en la central hasta 36 horas después. Más bien, no se agilizó o no se utilizó alguna estrategia para hacer que estas personas se fueran de ahí, para evacuarlas. No se agilizó nada, no se hizo ninguna estrategia hasta 36 horas después. Y de hecho, como esto era algo de lo que el gobierno de la Unión Soviética no quería que se diera cuenta a nadie, o sea, ellos no querían quedar mal, porque esto era un desastre político también, no solamente era un desastre nuclear y ambiental, era también un desastre político. ¿Por qué? Pues porque iban a quedar mal frente a sus enemigos, que eran los Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Pues no dijeron nada. De hecho, las personas que se dieron cuenta de que había ocurrido un desastre nuclear fue en Suecia. En realidad, ellos tenían también plantas nucleares, y lo que pasó fue que habían notado sus sensores que había demasiada radiación, pero que era de por fuera. Ellos no se explicaban el por qué había tanta radiación, pues si ellos tenían todo controlado. Así que pues por el viento, por todo el asunto de pues climatológico, se dieron cuenta de que al sur de la Unión Soviética había pasado un accidente nuclear. ¿Y por qué llegó hasta Suecia? Bueno, cuando explotó el techo de la central nuclear, hizo que una nube radioactiva, como ya les dije, pues saliera. Sin embargo, gracias a las condiciones climatológicas, se logró que se expandiera por casi toda Europa y parte de Asia. Sí, o sea, esa madre se expandió por la mitad del mundo. Se expandió de una manera bastante rápida. Había alrededor de 200,000... Había alrededor como de 200,000 unidades de material radioactivo. Algunas se fueron hacia la atmósfera, la gran mayoría, pero sin embargo mucho se quedó ahí. Y también contaminó gran parte de los suelos de Checoslovaquia, de Bielorrusia, porque muy buena parte del país de Bielorrusia es inhabitable debido a la catástrofe que provocó el accidente de Chernobyl. Esta central nuclear acabó casi con la mitad del territorio de Bielorrusia. Es inhabitable esa parte. Además de que
pues mucho de lo que pasó en Europa fue más bien a la hora de que varias personas recibieron dosis pequeñas, pero aún así es preocupante recibir dosis pequeñas de radiación. Si bien no hay forma de saber cuáles son los efectos secundarios pues con exactitud, debido a que en realidad no hay forma de medirlo, ya que pues no vamos a agarrar pues a una persona, le vamos a meter un poquito de radiación y vamos a ir viendo qué le pasa pues con cada medida, ¿verdad? Ni que fuéramos el MK Ultra, que luego hablaremos del MK Ultra. Pero, o sea, a lo que quiero llegar es que pues casi todas las personas de Europa recibieron un poquito de radiación. Además de que durante muchísimo tiempo las personas y los países tuvieron que restringir pues la importación de comida, y también a la hora del suelo, debido a que mucho del suelo se había contaminado y las vacas pues habían comido de ahí, entre otros animales de granja que también habían consumido comida de la cual se había alcanzado a contaminar debido pues a la nube de radiación. Y no solo eso, también los campos se habían contaminado. Entonces se tenía que ver qué estaba lleno de radiación y qué era consumible y qué no. Además de que las cosas que ya habían transportado del país pues se tuvieron que prohibir pues para que no se expandiera la radiación. El único país que en realidad tuvo problema con esto fue Francia, ya que tenían un pensamiento bastante tonto de que a su país no había llegado la nube radioactiva. Y en realidad no había forma de saberlo en realidad si había llegado o no, pero se quería pues se quería prevenir pues que se contagiara más gente con radiación, debido a que la radiación pues puede provocar enfermedades muy horribles como el cáncer o la tiroides. Los franceses estuvieron jode y jode de que a ellos no había llegado. Decían, no, es que la nube radioactiva se había detenido en nuestras fronteras, exactamente en nuestras fronteras. Ese fue el pensamiento francés. Entonces, pues ahí tuvieron que entrar varias organizaciones pues para detener al gobierno francés y que les dijeran, ¿saben qué? O le bajan o esto vale madres. Porque sí, estaban muy metidos en su idea de que a ellos no les iba a afectar la nube radioactiva que había salido de Chernobyl. Lo cual se me hace bastante tonto. ¿Cómo se les ocurre? O sea, de por sí las armas que son gases son algo bastante incontrolable. Y pues creo que incluso están prohibidas en la guerra las armas a base de gas, debido al poco control que se tiene sobre ellas, debido a que las condiciones climáticas son las que de verdad hacen qué tanto se expanden o qué tan funcionales son. Pero pues ya son temas diferentes. De hecho, los efectos inmediatos fueron que alrededor del 30% de las 190 toneladas métricas de uranio de Chernobyl estaban ahora en la atmósfera. Y no solo eso, alrededor de 30 kilómetros a la redonda de donde estaba la central nuclear y pues todos sus alrededores pues se volvieron prácticamente inhabitables. Se evacuaron alrededor de 130,000 personas más o menos. Y pues de todo el trabajo que se armó fueron alrededor de 335,000 personas las cuales se tuvieron que desalojar de sus hogares y llevarlos a otro lugar debido pues al accidente de Chernobyl. Los efectos inmediatos pues ya se los dije, en realidad esa zona se volvió inhabitable, nadie podía vivir ahí. Y la verdad es que ni siquiera en alrededor, por lo que se dicen los expertos, se podrá vivir ahí en alrededor de 20,000 años. Esa tierra es inhabitable para las personas en alrededor de 20,000 años. Imagínense el daño que hizo la explosión. Imagínense el daño que hizo la central nuclear al no tener las regulaciones que se deberían de tener. Nos costó 20,000 años de una buena parte del suelo, de una buena parte del planeta. Porque una pérdida del territorio es terrible. Y no solo eso, la flora y fauna pues también lo sufrió. Sin embargo, pues en esa zona todavía hay cierto tipo de animales como zorros, tanukis, y también la flora y la fauna, pues ya saben que nada le gana a la flora y la fauna, y pues ya empezaron a poblar todos esos lugares que pues en el cual ya no está el humano, y pues ya otra vez empezaron a meterse entre los edificios, los autos, etcétera. O sea, se está repoblando. Pero sin embargo nosotros no podemos vivir ahí. En su mayoría no podemos vivir en ciertas partes pues cercanas a la central nuclear. También los animales pues usualmente mueren jóvenes. Los animales que viven ahí usualmente pues tienden a vivir muy poco. Son pocos los años que viven, pero aún así pues sí, pues viven ahí bastantes animales, se sigue desarrollando la fauna.
Y también hay personas que decidieron regresar posteriormente. Alrededor de 400 personas viven ahí. Pero pues eso ya es bastante a su propio riesgo y el gobierno no se hace responsable de lo que pueda pasar si se regresan a vivir ahí. O porque viven ahí, pues si hay alguna enfermedad o lo que sea. Ya no es problema del gobierno. Ellos decidieron volver porque querían volver a sus casas. Pero pues aún así es bastante incomprensible porque querer volver a una zona de alto riesgo. Pero bueno, los humanos somos bastante incomprensibles e irrazonables la mayoría del tiempo. De hecho, ahora que hablamos de las personas que están en riesgo de contraer enfermedades o que les pase algo malo por vivir cerca de ahí. De hecho, debido a la expansión de la nube radioactiva de la que ya les hablé, pues hay cierta controversia respecto a pues el número de personas que en realidad se vieron afectadas debido al accidente de Chernobyl. Pues ¿por qué? Bueno, debido a las bajas tasas de radiación que sufrieron la gran mayoría de las personas, pues en realidad no se sabe con exactitud cuántas personas desarrollaron cáncer, porque sí, la radiación lo que ocasiona es que te dé cáncer o tiroides o todo ese tipo de enfermedades degenerativas es lo que provoca exponerte a la radiación. Y la verdad es que es bastante curioso, debido a que se dice que solamente alrededor de déjame ver el dato bien. Se dice que alrededor solamente de 3,000 personas fueron las que se vieron afectadas por la radiación en un primer momento. O sea, personas ya grandes. Y también las personas que trabajaron posteriormente, como los bomberos, como los liquidadores, que ya hablaremos de ellos. Pero, o sea, no fueron tantas las personas que se vieron afectadas en un primer momento. Eso es a lo que quiero llegar. En un primer momento es lo que se dijo. O sea, en realidad se dice que fueron alrededor de 3,000 a 5,000 niños los que desarrollaron cáncer de tiroides, cáncer de todo tipo. ¿Por qué? Pues debido a la radiación que se había visto afectada. De hecho, había muchísimas mamás primerizas que tenían muchísimo miedo de que sus niños nacieran con algún tipo de malformación o que directamente ya nacieran con cáncer o alguna enfermedad degenerativa. Ese era el miedo de muchísimas mamás primerizas que habían vivido cerca del área de la explosión y que vivieron alrededor de 36 horas más, pues siendo afectadas por la radiación. Entonces, eso fue lo que ocurrió. De primera mano, fueron alrededor de 3,000 personas las que se vieron afectadas debido a esto. Pero, sin embargo, se dice que no es realmente posible saber cuántas personas eran las que fueron afectadas con posterioridad. O sea, ya como un efecto colateral, ya como un efecto de que no se pudo controlar de primera mano la explosión y la expansión de la radiación. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo de esta manera. Deme un momentito. Es imposible atribuir muertes concretas al accidente, ya que las muertes adicionales serían demasiado pequeñas o muy pocas para ser estadísticamente detectables. Por ejemplo, si una de cada 5,000 personas muriese debido al accidente en una población de 400 millones, habría alrededor de 80,000 víctimas mortales debidas al accidente estadísticamente indetectables. O sea, no es tan fácil detectar cuáles fueron las personas que en realidad desarrollaron enfermedades o murieron debido al accidente de Chernobyl. Por lo que los únicos datos de víctimas que sí se dicen y que se aseguran como tal son las 28 muertes que fueron causadas por la explosión y los otros 100 heridos. Esas fueron las víctimas más seguras y de las que de verdad se habla en todas las estadísticas acerca del accidente de Chernobyl. Sin embargo, pues sí se le puede atribuir que el efecto colateral fue el que de verdad mató a todas las demás personas. Pero pues ya les dije, es imposible saber si de verdad fue por el accidente o ya había algún otro gen degenerativo en la familia y por eso nacieron más niños con cáncer. Sin embargo, pues es medio tonto negar que el índice de personas que nacieron con alguna malformación o con cáncer o el número de personas que murieron por cáncer aumentó después del accidente de Chernobyl. Por lo que si bien podría ser estadísticamente imposible de saber exactamente si son, pues se la podrían atribuir al accidente, pues no sé, se me hace como una coincidencia demasiado grande que no se tomen en cuenta esas víctimas o esas personas con cáncer, pero pues ya son cosas de
de instituciones internacionales y de estudios de universidades y lo que sea, pero es una coincidencia bastante grande que se debería de tomar en cuenta. De hecho, para irnos un poquito más, para hacerlo un poquito más perturbador, diría Dross, alrededor de 300.000 a 600.000 liquidadores. Los liquidadores, para darles contexto, eran personas las cuales fueron contratadas pues para controlar todo el incidente de Chernobyl, ya que no se acabó en un día o dos. En realidad, para controlar todo este accidente se tardaron años. Se tardó años en lograr que este accidente pues dejara de ser un problema para la salud pública y la salud del mundo entero. Por lo que, sí, se tardó un chingo. Y durante los años entre que se construía el primer sarcófago, ya que pues para controlar que la radiación se siguiera propagando, se tuvo que construir un sarcófago de granito y hormigón, no recuerdo ahorita, lo voy a ver, pero para construirlo se necesitaba pues mano de obra humana. ¿Qué fue lo que pasó? Pues fueron alrededor de 600.000 personas máximo las que estuvieron trabajando ahí. En realidad hacían turnos como de 5 a 7 minutos, pues porque la radiación era tan alta que pues no podían estar muchísimo tiempo ahí. E incluso pues sus vestiduras, su ropa se tenía que tirar a la basura debido a que ya no servían. ¿Por qué? Pues porque estaba llena de radiación, ya era radioactiva la pinche ropa. Por lo que si la tenías puesta también durante muchísimo tiempo, pues te iba a afectar, por lo que se tenía que tirar. Así que sí, se dice que muchísimas personas murieron en los trabajos, debido a que pues como muchas no tenían demasiada protección, no estaban bien informados y pues no se les daba, no seguían las medidas como debían de seguirse, entre otros muchísimos factores hicieron que pues muchas personas murieran durante los trabajos o desarrollaran enfermedades, y estas personas le pegaron esas enfermedades pues a sus hijos, o se las heredaron, etcétera. Sin embargo, eso es como lo más perturbador, ya que en realidad de esos 600.000 no se sabe en realidad cuántos murieron, y en realidad nunca se hizo el esfuerzo de saber pues la cantidad de muertes o de bajas que habían sucedido en el trabajo de los liquidadores, ya que pues es ¿cómo decirlo? Es un trabajo de alto riesgo, es de los trabajos más riesgosos de la historia de la humanidad, trabajar en la limpieza de Chernobyl, por lo que se me hace bastante tonto que no se tuviera un control de las muertes para saber también el impacto. Pero pues ya sé que son cuestiones políticas y pues no lo puedes decir que arriesgaste a una buena parte de la población de tu país pues para construir el sarcófago y controlar el accidente, porque fue tu culpa en primer lugar, porque no tuviste la decencia de tener la gran mayoría de la gran mayoría de precauciones para la seguridad, pues de nada. Pero bueno, pues ya son cuestiones de que para el gobierno usualmente nada más somos un número más y pues no importamos demasiado. Aunque lo que en realidad sí les importó del desastre fue el daño económico y político que aceleró el fin de la Unión Soviética. Impulsó el movimiento mundial antinuclear, del que ya hablamos en capítulos anteriores, y se estima que el desastre costó alrededor de 235.000 millones de dólares en daños. La actual Bielorrusia, como ya se los dije, perdió alrededor de un quinto de su terreno. De su terreno agrícola, o sea, de los terrenos para sembrar, perdieron alrededor de un quinto. Imagínense, es demasiado. En realidad, debido a que el accidente contaminó el 23% de su terreno, así total. El 23% del terreno de Bielorrusia ya no sirve, no lo podemos habitar. Si vas ahí, te vas a morir a la verga. Eso es lo que va a pasar si vas a Bielorrusia, en ese 23% que pues fue afectado por el accidente de Chernobyl y por la radiación que soltó. Y pues bueno, Bielorrusia, para controlar todo este asunto, se gastó alrededor del 22% de su presupuesto. O sea que se gastó el 22% de todo el dinero que tenía Bielorrusia como país, se lo gastó ahí para controlar este desastre. Gracias a esto, muchísimos países decidieron pues deslindarse de la Unión Soviética y volverse países por sí mismos, lo cual pues siento que estuvo bien, ya que se acabó este asunto de la Guerra Fría y de ser innovadores nada más porque el otro lo hizo como un juego de yo tengo, pero
yo también voy a tener, y no sé, como un juego de niños. La Guerra Fría fue como un juego de niños, como cuando a tu hermano le compran el chocolate y después a ti también te lo compran y después empiezan a envidiar porque a ti te compraron el Play, pero a tu hermano no se lo compraron. Entonces tu hermano dice, yo también quiero el Play, y entonces ahora también él lo tiene, pero ahora lo tiene con otro control extra. Cosas así parecía la Guerra Fría. Fue un conflicto más de ego y de yo soy más chingón que tú. Y bueno, eso fue todo. En realidad el desastre pues se controló hasta casi 1991. Tras esto pues todos sabemos, construyeron 2 sarcófagos. El primero se tardaron... A ver, déjame ver bien el dato. En el primero los trabajadores solo duraban 15 minutos. Ahí sí duraban más. Duraban alrededor de 15 minutos debido a los altos índices de radiación, obviamente. Y en total se tardaron alrededor de 206 días en construir aquel primer sarcófago, más de medio año. Y con 400,000 metros cúbicos de cemento y 7,300 toneladas de metal, y hasta 9 millones de hombres y mujeres venidos de toda la Unión Soviética. Y en realidad hay leyendas urbanas que en realidad no sé si sean ciertas, que como mucha gente en realidad aún no se informaba bien de lo que era la radiación, muchos de ellos no se les dio el equipo adecuado pues para estar ahí haciendo ese trabajo de construir el sarcófago. ¿Por qué? Pues porque necesitaban la mano de obra barata, y de por sí ya iba a costar un dineral construir esto. Pues se decidió que no gastar en la protección de sus ciudadanos, y pues solamente los mandaron hacia la guerra como si los hubieran mandado a la guerra sin armas y con una diana de dispárame aquí. Más o menos eso fue lo que pasó. Y después este primer sarcófago en realidad no estaba hecho para durar, porque no duró mucho. La verdad es que este sarcófago fue hecho nada más como una primera medida de protección y de prevención de que no se siguiera expandiendo la radiación. Pero debido a todo el asunto político en los próximos 30 años que sufrió pues Europa, y también debido al dinero, ya que pues la inflación hizo que se hiciera mucho más caro construir ahora sí la verdadera protección o el verdadero sarcófago para la central nuclear, pues se tuvo que atrasar muchísimo la construcción del nuevo sarcófago. En realidad también pues Ucrania y buena parte de la Unión Soviética dependía su electricidad de las centrales nucleares, y en realidad las otras 3 centrales nucleares de la B.I. Lenin, de la central nuclear B.I. Lenin, pues siguieron funcionando durante bastante tiempo. Alrededor de hasta 1991 siguieron funcionando esas centrales nucleares, hasta que pues instituciones internacionales, Europa y pues la Unión Soviética en sí, pues les prometieron que les iban a suministrar electricidad de otros modos para que ellos ya desactivaran ahora sí todas las centrales nucleares. Por lo que sí fue un proceso muy largo, pues para que el asunto de Chernobyl pues se saldara. Y después se construyó otro sarcófago, el cual pues se le dio el nombre oficial de Nuevo Confinamiento Seguro, y consiste de una monumental pieza de 35,000 toneladas. El arco ha sido levantado alrededor de 180 metros de la zona cero. O sea, no mames, está cabrón. Y fue transportado hasta su posición actual por un sistema de rieles bastante sofisticado, la verdad. Mis respetos para el güey que construyó ese sistema de rieles y que lo diseñó, la verdad, mis respetos para mover esa chingaderota. Y su emplazamiento definitivo ascendió los costos hasta los 2.100 millones de euros. Sí. La verdad es que fue un buen gasto para todo el mundo, debido a que ese nuevo sarcófago, este nuevo confinamiento, en realidad no fue construido solamente por Ucrania, ya que ahora es un país independiente, y pues era su pedo. En realidad este nuevo sarcófago se terminó en 2016 y su construcción se empezó creo que en alrededor del 2007 más o menos. No recuerdo bien, pero el chiste es que pues ellos no podían financiarlo, no podían financiar la construcción de este nuevo sarcófago, por lo que se decidió
ya que era un asunto de talla internacional y que le concernía a todo el mundo, fue que en varias instituciones de dinero y varios países decidieron pues donar dinero pues para la construcción de este nuevo sarcófago. Y así se hizo. En realidad pues mucha gente muchos países estuvieron donando bastante dinero y haciendo como un guardadito pues para que se construyera este nuevo sarcófago, que al final se logró. Y pues la verdad es que este nuevo sarcófago va a durar alrededor de 100 años. O sea, este nuevo sarcófago va a tener una duración bastante prolongada, por lo que el gasto valió la pena, y así se logra que pues no se vaya a la chingada del mundo. Y pues está bien. Y la verdad es que este desastre nuclear pues es una consecuencia bastante grande de la Guerra Fría, o así lo interpreto yo, debido a que durante todo el video lo dije. La Unión Soviética y Estados Unidos tenían que estar a la par y tenían que estar compitiendo para ver quién hacía mejor las cosas. Y siento que como ya existían muchos organismos reguladores y pues centrales nucleares mejor diseñadas en Occidente, siento que la Unión Soviética dijo: yo también puedo hacer eso, yo puedo. Si pude construir un cohete que llegó a la luna, pues también puedo hacer una central nuclear si yo quiero. Y el diseño pues no era el mejor, en realidad no tenía mucha seguridad el diseño que tenía el RBMK de los soviéticos. Pero tenían que hacerlo, tenían que quedar como que ellos eran igual de poderosos que Estados Unidos, y pues lo construyeron a la brava, y gracias a eso ocurrió el más grande accidente nuclear de la historia. Uno que estuvo a punto de borrarnos del mapa. A toda la humanidad estuvo a punto de extinguirnos. Para que vean que la extinción está más cerca de lo que creíamos. Y bueno, gente, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio del podcast. Si de verdad les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo y coméntenme lo que quieran acá abajo, si lo están viendo por YouTube, y si lo están viendo por Spotify, síganme para más contenido como este. También síganme en las demás redes sociales para que vean los clips en caso de que no quieran ver todo el episodio completo y solo alguna parte. Y pues nada, esto fue Estaca Brown y yo soy Ian el Prieto. Adiós, banda.